motor eléctrico, eso no tenemos más que saber. Un motor es lo que se considera lo que transforma la energía eléctrica a mecánica. Ya, no confundir con lo que es generador. ¿Ya? ¿Ah? ¿Todo claro? Sí. ¿Cuántos tipos de formas de corriente tenemos? Dos. Corriente continua y corriente alterna. ¿Ya todos claro lo que es corriente continua y lo que es corriente alterna, no? Sí. Perfecto. Por lo tanto, los motores eléctricos se definen de acuerdo a esos dos principios fundamentales de alimentación: corriente continua y corriente alterna. ¿Ya? Obviamente, ambos tienen funciones distintas y son aplicados de acuerdo a sus características. ¿Ya? A medida que vayamos investigando, vayamos analizando los motores de corriente alterna y corriente continua, vamos a apreciar cuáles son sus diferencias internas y cuáles son sus diferencias y qué lo hace tan diferentes en cuanto a las aplicaciones. ¿Ya? Los motores eléctricos, básicamente todos los motores tienen dos partes. Una parte fija, que es toda una carcasa, que es el estator, donde están los imanes permanentes, o el estator de electroimanes, ¿ya? Y además tiene una parte móvil que es el rotor, que está firmado a través de los cojinetes o rodamientos, y es el inducido por la fuerza electromagnética que se genera entre los electroimanes y la bobina. ¿Ya? Acá dentro está el bobinado, estos son los electroimanes. Estos generan la inducción de la bobina para que se mueva. ¿Ya? Ahí está, el motor tiene un rotor y un estator. Y todos los motores se presentan de esta forma porque todos los motores tienen una placa que para esa vez sí, ahora me jodieron, pero voy a mostrar el motor que tiene atrás, que tiene la placa. Ya. Bueno, la placa es esto que está acá. Aquí tiene los datos como la potencia, tiene características distintas cuando se pueden construir en triángulos, lo vimos la semana pasada. Tiene la alimentación, la corriente y la frecuencia. Tiene también las características de salida o las RPM de salida que tiene el motor. Características generales, electrónicas y físicas. A veces tienen el peso, las dimensiones, etc. Esa es la placa de características. La carcasa con aletas. ¿Para qué creen ustedes que son estas aletas? Disipar calor. Disipar calor. Son los disipadores. Pasivo. Tiene una tapa frontal, una tapa trasera, una caja de bornes para hacer las conexiones, el eje. Además, tiene, bueno, la semana pasada también lo vimos, que acá la chaveta. Perfecto. Eso es en general. ¿Ya? Vayan tomando puntos. Entonces, no monten la prueba. Tengo que ver que está grabando. No me eché el agua, güey. Las máquinas eléctricas de corriente continua y los transformadores. Esa era lo que corresponde a la primera unidad. Y para entender, bueno, acá hay una máquina completa. Estas se utilizan generalmente en las plantas de papel o de plástico, ya donde hay que hacer rollos gigantes de papel y se necesita un torque constante y velocidad constante. Ustedes van enrollando y cada vez la carga se va aumentando y la demanda de giro va siendo mayor, ¿ya? Para
hacerlo todo en un tiempo preciso. Vamos a ver un video de los motores eléctricos y después vamos a ver otro video de los motores de corriente continua. Ya, este computador me dio muchos problemas. Voy a ver que tiene de lo mismo. La garantía ayer no tenía audio. Qué joder. Tenía bajo el volumen de la tele. No, ahora te lo tiene. Oh, están penando. Oh, shit. ¿Qué te olvidas sacar? Es de... Los motores de corriente continua, DC, se usan con frecuencia donde la energía proviene de baterías. Los motores eléctricos que impulsan equipos móviles, motores de arranque mecánico y motores en herramientas portátiles, por ejemplo, son todos motores DC en el... Toda la parte con respecto al video, cualquier Los consulta. motores de corriente continua, DC, se usan con frecuencia donde la energía proviene de baterías. Los motores eléctricos que impulsan equipos móviles, motores de arranque mecánico y motores en herramientas portátiles, por ejemplo, son todos motores DC energizados por baterías. Los motores DC... proporcionan atraídos y repelidos por los dispositivos modernos. Motores de arranque mecánico y motores en herramientas portátiles, por ejemplo, son todos motores DC energizados por baterías. Los motores DC también tienen una ventaja cuando un par de arranque alto y un control exacto de velocidad son necesarios, como en los winches. Los dispositivos modernos de estado sólido permiten rectificar la corriente alterna a corriente continua en forma sencilla y barata. Y por eso los motores DC pueden usarse casi donde quiera. Vimos en la lección 1 que cualquier eje de un motor gira y ejerce torsión porque los polos del rotor son atraídos y repelidos por los polos del estator. En un motor DC el estator se le conoce como el campo. Los polos del campo son producidos por imanes permanentes o más frecuentemente por corriente en las zapatas de los polos. La mayoría de los motores DC también cuentan con interpolos o polos auxiliares que ayudan a mantener las fuerzas magnéticas alineadas. Al rotor en un motor DC se le llama armadura. Sus polos son producidos por corriente en los devanados, los cuales están instalados en ranuras en el núcleo de la armadura. El conmutador es parte del montaje de la armadura. Consiste de barras de cobre, por lo general aisladas unas de otras por delgadas tiras de mica. Los devanados de la armadura se conectan unos a otros en las barras del conmutador. Las escobillas montadas en el conmutador conducen la corriente a los devanados de la armadura. Una escobilla es en realidad un bloque sólido de carbón sostenido por una corta escobilla y un resorte que la presiona en contacto firme al conmutador.
escobilla para hacerle llegar corriente. En algunos motores DC pequeños el resorte mismo actúa como el conductor. La sencilla demostración que vimos en la lección 1 tenía un magneto como armadura y un juego de polos de armadura. A medida que giraba la armadura, sus polos eran invertidos cada media vuelta. Un motor real tiene muchos devanados de armadura, cada uno de los cuales produce su propio juego de polos. Los devanados son atados en grupos para que los polos semejantes se combinen y produzcan tantos polos de armadura como polos del campo. Aunque la armadura gira, los polos de la armadura permanecen casi fijos en la mejor posición para producir la máxima torsión. Veamos cómo esto sucede en un motor simple de dos polos con solo 6 devanados de armadura. Con la armadura en esta posición, la corriente fluye en la escobilla superior. Se divide entre las bobinas a cada lado de la armadura y sale por la escobilla inferior. Produce polos en los devanados de esta forma. A cada lado de la armadura, los polos individuales se combinan y las bobinas trabajan juntas como un gran electroimán con un polo norte y un polo sur. La parte superior de la armadura entonces se convierte en el polo norte de la armadura y la parte inferior el polo sur. Ahora fíjense lo que le sucede a una bobina individual cuando las barras de su conmutador pasan por debajo de una escobilla y sus polos se cambian. En esta posición la corriente fluye en esta dirección a través de la bobina 6 y su polo norte está aquí, en este extremo de la bobina. A medida que gira la armadura, el polo norte de la armadura gira con ella, hasta que la escobilla contacta el siguiente segmento del conmutador, poniendo el puerto a la bobina 6 para que no le fluya corriente. El polo norte de la armadura brinca hacia atrás porque la corriente llegando a la escobilla superior ahora se divide entre las bobinas 1 y 5. El polo de la armadura gira con la armadura hasta que la siguiente barra del conmutador se desliza más allá de la escobilla. La corriente ahora fluye de nuevo en la bobina 6, pero en lugar de fluir en esta dirección como lo hizo en el otro lado de la escobilla, ahora circula en esta dirección. Su polo norte está ahora al otro extremo de la bobina y contribuye al polo norte de la armadura, tal como lo hizo la bobina 1. Debido a la acción cambiante del conmutador, los polos de la armadura siguen yendo hacia adelante y retrocediendo cuando cada bobina es primero puesta en corto y luego la corriente es enviada a través de ella en dirección opuesta. Ya que los pasos son de hecho bastante pequeños, los polos de la armadura permanecen prácticamente estacionarios entre los polos del campo. De esta manera, el par motor es uniforme y continuo. Básicamente así es como trabajan los motores de corriente continua. Existen 4 tipos principales de motores DC: en serie, en derivación, de excitación compuesta y de imán permanente. Sus características de operación, cuánta torsión y caballos de fuerza producen a diferentes velocidades y cuánta corriente consumen, los hacen apropiados para diferentes tipos de aplicaciones. Para entender por qué se comportan de forma diferente, necesitamos mirar más de cerca la relación entre torsión, corriente y velocidad en un motor DC. Vimos en la lección 1 que Vamos a ver un poco. La próxima clase, que es mañana, vamos a aplicar lo que es la ley de Faraday, la ley de Lenz, que es la ley del campo magnético. Para que ustedes entiendan cómo se polariza esto adentro. Ya. Se trabaja con electroimanes e imanes, los motores. Al ser asociados o al ser familiarizados por campos magnéticos producidos por conductores eléctricos, ¿ya? Ellos pueden adquirir polaridad. ¿Ya? Al adquirir polaridad, induce un campo magnético entre sí. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se va alternando el campo magnético dentro de una misma bobina, ¿ya? Cuando los polos se alternan a positivo o a negativo. Eso es lo que vamos a ver mañana.
¿Ya? Pero hoy día necesitamos que entendamos, antes de irnos a eso, porque yo quiero que ustedes entiendan primero cómo funcionan los motores. Después nos introducimos en la parte física y luego volvemos a los motores. Porque si les paso la parte física, después no van a saber cómo asociarlo al motor. ¿Ya? Es una estrategia que estoy tratando de utilizar con ustedes. ¿Ya? Hasta acá con el motor de corriente continua. Bueno. Para la próxima semana, yo necesito que hagan un informe de este video, que yo lo voy a dar el nombre todo, pero necesito que lo veamos, vamos a explicar algunas partes. Pero para la próxima semana este motor dice todo lo que tienen que saber sobre, este video dice todo lo que tienen que saber sobre motores eléctricos, todo lo que deben saber pues acá. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de ver el video? Que ustedes lo van viendo y lo van relacionando directamente. ¿Ya? Y cuando utilicemos estos motorcillos, ya van a saber qué pieza es cada uno. ¿Ya? Así que agradecemos con este video. Teleduc. Cerca del 58% de toda la electricidad generada se utiliza para mover motores eléctricos. Hacerlos funcionar correctamente requiere saber qué clase de mantenimiento necesitan los diferentes tipos de motores, cómo hacerlo y la manera de probar e investigar daños en motores que fallen. En este programa iniciaremos nuestro estudio de los motores de acuerdo con su construcción básica y sus características de operación. Empecemos con el hecho más importante de todos los motores eléctricos. Cualquier motor es realmente un mecanismo convertidor de energía. Transforma energía eléctrica en energía mecánica. La corriente eléctrica hace girar el eje del motor y el eje impulsa una carga mecánica y realiza el trabajo. Pero también existen diferencias entre motores. Una de las más importantes es que los motores vienen a distintos caballos de fuerza. A mayor cantidad de caballos especificados en la placa del motor, más poderoso será. Para entender el significado de potencia nominal de caballaje, primero tenemos que comprender otras cosas: torsión y trabajo. La carga impulsada por un motor puede rotar tal como un aspa de ventilador o un impulsor de bomba al mover aire o fluidos. O la carga puede moverse en línea recta como una correa transportadora o como el mecanismo que mueve la cabeza cortante en una fresadora. Pero como quiera que es movida la carga, el eje de un motor rota, la fuerza que ejerce es siempre una fuerza giratoria llamada torsión. Una fuerza en línea recta o un jalón o empujón ordinarios pueden medirse en libras o newtons. Pero torsión se mide de modo diferente. Tomemos el caso de un motor que acciona un winche. Para izar este peso de 50 libras, el winche deberá alar con una fuerza en línea recta de 50 libras. Pero ¿cuánta torsión tendrá que producir el motor? Eso depende del radio del tambor del winche. La torsión que produce un motor se mide multiplicando la cantidad de fuerza que realizará por la distancia entre el centro del eje y el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, el borde del winche. Si el tambor del winche es de 3 pies de diámetro, su radio es de 1.5 pies. Por tanto, el motor deberá ejecutar 75 libras-pie de torsión para levantar el peso. ¿Qué sucede si se aumenta la carga a 100 libras? Un motor siempre responderá a un cambio en la carga produciendo la cantidad de torsión demandada. El motor entonces tendrá que realizar 150 libras-pie de torsión. Si las demandas de torsión están dentro de sus capacidades, moverá la carga. Ahora observemos la carga que un motor está impulsando. Un motor realiza trabajo cuando aplica fuerza para mover algo a través de una distancia.
Así es como se define trabajo mecánico. La fuerza en libras, newtons u otra unidad, por la distancia en pies, pulgadas o metros que la fuerza mueve algo. Si un motor realiza torsión de manera que jala con 50 libras y este jalón mueve la carga 10 pies, el motor ha hecho 10 por 50 o 500 libras pie de trabajo. Si usted espera hasta que la carga se haya movido 20 pies, el motor habrá hecho 1000 libras pie de trabajo. Tenga cuidado de no confundir torsión y trabajo. Torsión es una fuerza giratoria que produce una cierta fuerza de empuje o de arrastre a una cierta distancia del centro del eje del motor. Trabajo es la fuerza por la distancia que una fuerza dada mueve algo. Ahora, cuando usted observa la placa de un motor, no verá nada acerca del trabajo que puede realizar o de la torsión que ejerce, pero sí verá la Vamos a explicar un poco el tema de lo que es el torque y trabajo. Ya. Para eso, enfoquémonos acá. Aquí hay un punto. Este punto este es el centro del eje. Acá está el estator y el rotor. Estos están muy juntos siempre, los motores grandes. Por lo tanto, la inducción de la fuerza electromagnética se va a ejercer aquí. Ahí. Ahí el vector fuerza está aquí. Es así. Ya, y lo va haciendo girar. Ya. La sumatoria de todas las fuerzas que están en estos puntos, que una va a ser así, la otra va a ser así, así. ¿Ya? Todos estos vectores de fuerza, o la integral de eso, es lo que hace hacer la torsión del eje. Ahora, si nosotros queremos medir cuánto es la fuerza en la distancia que producto de este campo eléctrico, este campo magnético, se produce aquí, se toma la distancia que hay entre el punto aplicado a la fuerza con el centro. Como por ejemplo, el perno y la llave. ¿Ya? A mayor distancia, yo utilizo menos fuerza. Ahora, este es el torque. Bueno, en alguna parte aparece como M, ¿ya? Bueno, el torque se va a la fuerza por la distancia. Si yo tengo un torque de 20, eso puede decir que yo tengo una fuerza de 10 aplicada a un radio de 2. Perfecto. Y yo puedo tener el mismo torque aplicado en una fuerza de 2, pero en un radio de 10. Y puedo tener el mismo torque en una fuerza de 5 en un radio de 4. Acá se imagina, entonces yo tengo un radio así, con un vector fuerza así. Y acá
hay un radio así, con un vector fuerza así. ¿Ya? Por lo tanto, Fuerza. fuerza. Pero la fuerza de qué son kilonewton. Sí, pero estamos hablando de la. Esto lo estamos tratando de llevar a datos empíricos. Ahora, si tú quieres fuerza en Newton, y esto en metros, no, obviamente esto me va a dar metros. Bueno, ahí cuando te hablan por libra y pies, hay que hacer la conversión del sistema internacional al europeo, o por al revés. Newton metro en el sistema internacional. ¿Profe? ¿Sí? ¿El torque se mantiene desde que empieza o ahí ya no hay? O sea, cuando ya está girando ya no hay torque o solamente se puso cuando empieza la girar? No. El torque ¿Está parte de todo? Sí, porque el campo electromagnético está siempre entre que estén conectados a la fuente trifásica o a la fuente monofásica. Siempre que se esté conectado va a producir esta interacción de campos magnéticos. Por lo tanto, las fuerzas siempre van a existir. La fuerza o el torque, hablamos de la fuerza del motor o el torque que genera el motor, son cosas por lo menos yo lo tengo entendido así. ¿Cómo? Y yo lo tengo entendido así, pues. Yo puedo tener fuerza en un motor, pero el motor no puede tener torque porque el torque yo lo ocupo para sacar un cuerpo de la estática. El torque es el momento, es este momento. El movimiento. Este momento es lo que se llama por torque. Esto que está acá, marcado con negro. Ese momento es el torque. Torque el movimiento, ¿no? Es lo que se produce acá. Incluso el momento del movimiento donde se produce. Es la torsión, pero que sea constante es bueno, porque el radio es una constante y el campo magnético es otra constante. Si pierde torque ya no arrastraría, por eso siempre el torque tiene que estar. Está en todo momento. No arrastraría el peso. En cada momento está el torque. A veces mayor, a veces menor, pero siempre está. ¿Cómo? A veces mayor y a veces menor, pero siempre está. Es constante El torque es constante. Lo que cambia, cuando cambia el torque, O sea, no es lo mismo que yo le ponga un motor que me levante 2 kilos a 10 kilos. no. Ahí va a ser diferente el torque, ¿no? El torque cambia a medida que aumenta la corriente. ¿Cuándo aumenta la corriente? Cuando le exiges. Por eso no se puede hacer con Entonces el torque varía con la corriente y no con el peso. Sí, Que ponerle peso, el peso es una constante mecánica, no tiene nada que ver con la constante eléctrica. Ahora, que un motor quiera mantener su torque por condiciones físicas propias del motor, es lo que te implica que exija más corriente para poder mantenerlo. va a consumir más. Exacto. Pero ¿cómo se puede configurar un motor para que rode y después deje de rodar y después vuelva? Que haga solamente un movimiento, un torque, el torque que tiene que hacer, después vuelva. Eso se da ¿Cómo vuelva? O sea, el torque hace así, el motor hace la vuelta y después vuelve, ¿no? como lo que vimos en el video, como para ponerle una tapa a algo. ¿Cómo se configura? Ah, Porque está encendido siempre. Entonces, cuando está encendido siempre, algunos están rolando cada rato. Claro, sí, Pero porque está encendido, si lo pero tienes está conectado, encendido porque vuelta y si lo vuelve. tienes conectado, está girando. Sí, Girando en sentido horario todo. Bueno, pero eso es inversores de giro como acoplado a un partido
partidor suave. Sí, generalmente esa es como la técnica. Un partidor suave y inversor de giro. Entonces él tiene, bueno, y otra, ¿cómo se llama? Otra tecnología que son estos que se ponen acá atrás, los encoders. Entonces mide las revoluciones. ¿Cuántas vueltas quieres que dé? El encoder lo mide y activa el inversor de giro. ¿No? Eso es una técnica, hay muchas formas. En tu caso, el inversor se invierte la polaridad con su. Sí, invierte las polaridades, del norte al sur, sur al norte. Entonces es todo al revés. Sí. Ustedes van a ver después, cuando mañana veamos el campo magnético. Se va a producir un campo en esa dirección. Y al invertir esto, bueno, y acá estará mi norte y mi sur. No, perdón, al revés. El sur y el norte. Y luego, cuando lo invierta, se va a quedar un campo magnético inverso. Bueno, esto es lo que pasa interiormente en los motores. ¿Ya? Esto es. Ya, por ahí sale mucha línea de por el lado. Ya. Esa inversión de giro a través del encoder se puede hacer a través de relé, tipo de cosas, o ¿A través de? de algún relé, Lo que pasa es que el encoder se conecta atrás. Tiene una señal, puede ser análoga o digital. Tú lo programas a través de tu programa de encoder, ya sea a través de los drives, de frecuencia o un PLC. Entra la señal del encoder al PLC, que entra en encoder, y esa salida la activas el programa lo activa, lo hace un relé. ¿Ya? El relé activa el juego de contactores que hace la inversión de giro. Frena el motor y lo hace girar. ¿A través de qué? El partidor suave. El partidor suave es que tiene las características de hacer una partida lenta y una frenada lenta. Por lo tanto, acá comienza a girar, se frena y vuelve a acelerar, así como este recorrido. Esa es la técnica. Ahora el encoder se puede usar como interruptor, pero no, la verdad es que nunca lo he visto, que el encoder esté directamente asociado a un relé. Tendría que ser como un encoder inteligente. ¿Ya? Un encoder como un microprocesado que puede ser programable. No lo he visto porque sería demasiado caro. Y es mejor utilizar un PLC de uno. Bueno, cuando estaba hablando de esos sistemas, son sistemas bastante complicados. O sea que tienen más de una acción automatizada. Por ejemplo, esa máquina era toda automática. Ya. ¿Claro? Así que. Bueno, para eso después tiene que hacer un informe con el. Ojo, acá van a ver ciertos términos que a lo mejor no los van a saber, pero yo quiero que si ustedes tienen que investigar algo, investiguen algo con respecto al motor, a piezas del motor, ¿ya? No a términos electrónicos, porque para eso estoy yo, ustedes me lo preguntan a mí. Ya, pues usted me va a hacer un informe resumen de esto con un breve trabajo de investigación, porque acá dice casi todo, con un breve trabajo de investigación de lo que no lo explican o lo que no saben. Por ejemplo, una pieza del motor, van a hablar de devanado, van a hablar de
Potencia nominal de caballaje o HP. Potencia es el promedio de hacer un trabajo o cuán rápido se ejecuta. Cualquier motor, no importa cuán pequeño sea, realizará una cantidad de trabajo. Pero mientras más poderoso es, más rápido lo hará. Para producir un caballo de fuerza, un motor debe ejecutar 550 libras-pie de trabajo en un segundo o 33.000 libras-pie de trabajo por minuto. Potencia está relacionada con ambas, la velocidad del eje y la torsión. A mayor torsión que realice el motor, mayor la carga que moverá. Mientras más rápido gire el eje, más rápido se moverá una carga en particular. Esta simple fórmula relaciona torsión en libras-pie y la velocidad del motor en revoluciones por minuto con los caballos de fuerza. Si un motor está girando a 1750 revoluciones por minuto, por ejemplo, debe realizar 3 libras-pie de torsión para producir un caballo de fuerza. También producirá un caballo de fuerza si ejecuta 5 libras-pie de torsión y funciona a 1050 revoluciones por minuto. Bien, ahora vamos a mirar dentro de un motor y ver cómo produce torsión y caballos de fuerza. Mecánicamente, todos los motores eléctricos tienen solo dos partes principales. Una de ellas gira. Incluye un eje y un rotor. Un cojinete sostiene al eje en cada punta. La otra parte es fija. Esta incluye el estator, el armazón y las placas laterales que sostienen los cojinetes. Ahora bien, tanto el rotor como el estator son esencialmente imanes. Y esa es realmente la clave de cómo trabaja un motor. No sabemos exactamente por qué imanes se comportan como tal, pero todos tienen un polo norte y un polo sur producidos por una fuerza magnética o campo llamado flujo magnético. El flujo magnético pasa a través del imán y lo rodea. Cuando usted coloca dos imanes de manera que sus polos norte y sus polos sur estén juntos, el flujo magnético de los imanes produce una fuerza de repulsión. Los polos semejantes se repelen. Pero cuando usted coloca dos polos diferentes, uno norte y otro sur, juntos, ocurre el efecto opuesto. Los polos contrarios se atraen y son jalados el uno hacia el otro. Mientras más fuertes sean los imanes, más poderosa será esta repulsión y esta atracción. Hemos fijado en sitio estos imanes con los polos opuestos dirigidos hacia el otro, norte y sur, para mostrar cómo un motor ejerce torsión. Estos serán nuestros imanes estatores. Cuando pivotamos un tercer imán, un rotor entre ellos, las fuerzas de los polos magnéticos harán que gire. Y a medida que gira, el rotor está ejerciendo torsión. Pero una vez que los polos del rotor se han alineado norte a sur con los polos estatores, se detienen. Cada vez que el sur pasa por el sur de acá, miren acá, estoy mirando con el crucero. Cada vez que el sur pasa por acá, viene con una inercia, ¿ya? Y esa inercia está producida por el mismo norte que está acá, ¿ya? Porque él lo envía hacia abajo, y como lo están viendo hacia abajo, el sur lo envía hacia arriba, porque es la inercia, porque no lo puede devolver, lo está repeliendo a la primera dirección que pille, ¿ya? Cuando ocurre eso, se produce el torque. ¿El torque sobre qué? Sobre este centro. ¿Ya? O sea, contra más largo sea esto, mayor va a ser el torque que hay en el centro. ¿Ya? Ese es el momento de torque, cuando pasa por acá. Él dice que siempre que está girando, sí, es cierto, pero no es efectivo, porque cada vez que pasa un polo único, se juntan, cada vez que ocurre eso, se produce el torque. Porque mientras que el sur se encuentra acá y el norte aquí,
En ese momento no existe precisamente el torque. Desaparece. Pero es tan rápido el efecto de imán que nunca se pierde. Es como Bastante que rápido. siempre está conectado. Eso es como un motor configurado con torque. ¿Cómo? Es como un motor configurado con torque. No. No, lo que tú me estás diciendo es que un motor tenga el torque constante, que eso es lo que has estado queriendo llegar todo el rato. Que un motor mantenga su torque constante. Para que un motor mantenga un torque constante se le tiene que aplicar un variador de frecuencia. No existe otra forma. Un motor por sí solo nunca mantendría un torque constante. Porque a medida de que va aumentando la carga, se le tiene que aplicar más frecuencia, o sea, mayor corriente. Sí, pues se supone que el motor en el medio está configurado o lleno de bobinas. Entonces, ese ejemplo como un motor no lo veo, porque yo veo el motor, que los imanes están afuera y adentro está la bobina. Entonces no puedo asemejar eso con el motor. Ese ejemplo. ¿En qué parte de la está la bobina? Al medio de la bobina, el rotor. En el rotor. Esos son electroimanes, las bobinas que ustedes vean en el medio. Y los de afuera, bueno, hay dos tipos de motores, vamos a ver. Hay motores de imanes permanentes que están en el estator, que son los que vimos en el video anterior, que estaban todos los imanes así y pasaba un rotor que se estaba polarizando a medida de que se le transmitiera el voltaje. ¿No todos los motores tienen esos imanes permanentes? No. Existe corriente continua y corriente alterna. ¿Ya? Los de corriente alterna que trabajan con imanes permanentes se les llaman motores sincrónicos. ¿Ya? Y los que son en corriente alterna, perdón, en corriente continua, son motores de imanes permanentes, así se les llama. Motores de corriente continua de imanes permanentes. De corriente alterna solo sí. ¿Ah? ¿Cómo? Son sincrónicos o sí. Me quedo como un óvalo, ya, como un óvalo redondito. Tiene acá la diferencia que existe entre los motores de corriente continua y la corriente alterna es que el voltaje de alimentación va directamente al rotor y se comunica a través de los carbones. ¿Ya? Ese es de corriente alterna. Continua. Acá se ve, bueno, cómo está el carbón aquí comunicando la corriente al rotor, ¿ya? Porque el que va cambiando su polaridad en este caso es el rotor. Estos rayos están aquí todo el rato, no se mueven. En el estator. Y el que va intercambiando su polaridad es este de acá. ¿Ya? Así que cuando este gire, ¿ya? Se encuentre en esta disposición, hacia el norte, van a comenzar a aplicarse lo que es el torque en el momento.
qué momento? Cuando el totador esté en la parte más cercana. Y lo va a expulsar. Y este va a hacer lo mismo, pero en la dirección que le corresponde. Eso es en corriente continua. ¿Ya? Eso es en corriente continua. En corriente alterna es distinto, es un poco más complejo. Porque en corriente alterna pasa esto. Esto se le está aplicando a dos electroimanes que están en el estator. Y acá están conectados. Y a los dos les llegan la misma cantidad de voltaje con la misma sinusoidal. Pero a él, en un momento, le llega esta, y a este en otro momento le llega la otra. Entonces, y después, en otro instante, a él le llega la de abajo y a él le llega la de arriba. Por eso es que son motores asincrónicos. Esos son los motores más comunes. Estos son los motores más comunes. Los asincrónicos tienen. O sea, que corriente alterna es asíncrono. ¿Es el antes por el que Sí, no, es que el asincrónico, lo que yo estaba hablando de los motores de imanes permanentes. Los motores de imanes permanentes también están utilizados en los de continua y los de corriente alterna. En corriente alterna son los motores síncronos. Los de corriente alterna son los motores síncronos. Síncrono. Sí. Y los de corriente continua son los motores de imanes permanentes. Eso es. Y este es el motor asincrónico. Porque está alternando constantemente su polaridad interna, el estator, debido a la alimentación continua, o sea, perdón, alterna, que tiene estas variantes. Por lo tanto, no tiene un torque parejo, ¿sí? Nada que ver. Debería ser así, ¿no? Tiene un torque constante libre. Cuando tú dejas libre el motor, tiene un torque constante, porque tiene carga. ¿Sin esfuerzo? Sin esfuerzo, sin esfuerzo. Ahora. Igual que el otro, ¿no? Ah. Puede funcionar de la misma manera. No, él tiene un torque constante siempre. Eso tiene torque Es corriente continua. Corriente continua tiene un toque constante. A él le pones carga, va a querer igualar el torque inicial, lo va a querer igualar, pero no siempre lo va a hacer. Por ejemplo, relación torque-RPM. ¿Cuál era la relación torque-RPM que estábamos viendo? ¿Cómo? Torque-RPM y había otra constante. Distancia. ¿Ah? Distancia. No. 52, 52. 52. Sí, pero ¿cuál era a qué hacía referencia? A los caballos de fuerza. El HP. El HP. Un HP se produce con 50. PHP. 150. Si existe una línea lineal entre lo que es el torque, las RPM, físicamente, veámoslo físicamente, cómo ocurre el fenómeno. Si yo disminuyo la cantidad de torque, ¿qué pasaría con mis RPM? Aumentaría. ¿Por qué aumentan? ¿Cómo? Si disminuyo la cantidad de torque, ¿qué pasa con la revolución? Menos. Ahí sí. Eso es lo mismo con corriente alterna continua.
En el caso, de, por ejemplo, los reductores, por una parte, puedo tener 600 RPM fácil. Por el otro lado pueden salir 10 RPM, pero 3 veces más torque, ¿cómo es la relación ahí? Usted me dice que tiene a mayor velocidad, a mayor velocidad, mayor torque, ¿no? O sea, depende si me El tema de los reductores ahora no. Yo puedo funcionar como la profesión. Sí, sí, Lo así. mismo que de vuelta al otro lado va a dar una, pero la diferencia es que va a dar más fuerza que la otra. Sí, pero. Dependiendo del tono del racho. Sí, claro, depende de la caja reductor y todo eso. Sí. Pero el torque ahora es como más mecánico que electromagnético. El comportamiento en electromagnética y en mecánica no son muy análogos. Parecido. Me queda como por el asunto del torque y la RPM. Claro, no es lo mismo en mecánica cuando estás haciendo transmisión por piñones que cuando estás haciendo una transmisión por campo electromagnético. Pues si tengo un motor, un reductor, y no sé, pues después tengo una bomba, no sé cualquier cosa. Bueno, el motor entrega cierto torque, pero el reductor lo que hace potencia el torque que te entrega el motor disminuyendo la RPM. O sea, él se preocupa de aumentar tu torque, de mantenerlo, potenciarlo a través de cada piñón, pero ¿qué se pierde con eso? La velocidad. ¿Ya? Que no es lo mismo que tú tengas un mayor impulso de momento. Si tú tienes un menor impulso, tu giro va a ser más lento. El motor eléctrico. Mientras más te van a utilizar, más rápido va a ser. ¿Y ese impulso lo da el tamaño de la potencia del Sí. imán o la... Mientras más te van a obtener tú en el motor, mientras más te El tengas, campo que se produce más rápido el puede ser lo mismo, puede ser en el hacer el cambio de polaridad. la interna, Apostamos. Mañana tengo la cantidad aquí lo veo. que tengas en este imán. La bobina, rebobinado. A mayor corriente, mayor campo magnético. Si hay mayor campo magnético, existe mayor fuerza. Electromagnético. Sacar el máximo, porque le di la frecuencia. Ya. Ahora que hemos visto básicamente cómo funciona el tema de los imanes, ¿ya? Porque bueno, estos de acá generalmente se mantienen estables dentro del motor AC. Este de acá se mantiene estable. El que va cambiando en el motor AC es el del estator. ¿Ya? Esa fue la diferencia. El motor DC, el que se mantiene, es el estator. Y el que va variando es el rotor. Y en el AC es inverso. O sea, el DC que varía el rotor. En el DC, el rotor. el rotor. Y en el AC, varía solamente una posición de imán. Y el otro No, pero la alimentación. La alimentación DC es muy distinta a la alimentación AC. Mientras más de ganado tenga el rotor, más fuerza va a adquirir o más rapidez. Ambas. O sea, se complementa. Sí. Mientras menos de ganado tenga, menos fuerza. Más momentos de torque van a tener. Más momento de torque. O Si sea, tienes más demandado, más momentos de torque. va a ser más rápido. Es como por ejemplo si tú le pones acá otro sur ¿Sí? y acá otro norte. En el momento de que este sur, El giro va a ser más rápido todavía. claro, Porque se va a repeler con el sur que está acá, se va a repeler con el norte que está arriba y va a ser más rápido todavía. exactamente. Pones un norte aquí Sí. y un sur acá. Cuando este se repelan, va a ser más rápido y va a tener un torque mayor. O sea, va en el caso de que si quisiéramos levantar algo, se va a demorar menos levantarlo. ¿Por qué? Porque va a ser el giro más rápido. ¿Va a ser esto? No necesariamente, ¿Por qué no? porque va a depender de la carga. O sea, la carga es alta. Pero si lo relacionamos
un motor que tenga dos polos, porque tiene un HP mayor. Va a ser más lento, pero si usted dice que le colocamos un sur arriba, o sea, un sur abajo, un norte arriba, se va a demorar menos en dar la vuelta, por lo tanto el eje va a girar más rápido. Debemos facilitar un medio para mantener al motor girando. La única forma de hacerlo es invertir los polos, bien sea en el imán rotor o en los imanes estatores fijos, justo cuando los polos se estén alineando. El imán rotor sería entonces empujado y atraído otra media vuelta. Podemos realizar esto si reemplazamos nuestros imanes estatores permanentes o el imán rotor, o ambos, con electroimanes. Un electroimán es una bobina de alambre enrollado en un núcleo de hierro no magnetizado. La corriente en el alambre produce polos magnéticos como los de los imanes permanentes. Cuál polo es norte y cuál polo es sur depende de la dirección en que se mueva la corriente. Al invertir... Eso es lo que les dibujé arriba. La corriente logramos invertir los polos. Ahora podemos mantener el rotor girando si cambiamos la corriente en cualquiera de las bobinas del rotor o del estator en el momento preciso. Al invertirse los polos magnéticos, el rotor se da vuelta para alinearse por el otro lado, ejerciendo torsión a medida que gira. Eso es lo que hace la escobilla o los carbones del motor DC. Esto es un motor DC. Cada vez que llega a este punto, se invierten los polos. Pero eso no se hace al arte de magia, se hace por la disposición que están los carbones. Da la coincidencia de que justo cuando se van a juntar los polos, se hace el contacto. En la escobilla. El carbón hace que se traspase el polo de un lado a otro. ¿Por qué? Porque la escobilla va a estar casi topando el número 2 y al otro lado va a estar casi topando el número 6 con eso. Entonces hace el cambio de polo. Lo hace acá. Ahí tenía el ejemplo de los taladros, que cuando tú ibas así el impresor del giro, te cambian el la corriente. Ahora podemos mantener el rotor girando si cambiamos la corriente en cualquiera de las bobinas del rotor o del estator en el momento preciso. Al invertirse los polos magnéticos, el rotor se da vuelta para alinearse por el otro lado, ejerciendo torsión a medida que gira. Si continuamos este proceso de invertir los polos magnéticos norte a sur, sur a norte, etc., el rotor continuará girando en círculo y ejercerá una torsión continua. Todos los motores utilizan electroimanes, sea para el rotor, el estator o ambos. Estos electroimanes son muy variados en cuanto al calibre del alambre y al número de vueltas. En un motor DC, la corriente en las bobinas del rotor es invertida por la acción cambiante de escobillas deslizantes en un conmutador. La segunda de estas lecciones se trata específicamente de los motores DC. En un motor AC, corriente alterna, es aplicada a las bobinas del estator, haciendo que los polos estatores se inviertan automáticamente. Estudiaremos los motores AC tanto monofásicos como trifásicos en la lección 3. Ahora veamos cómo está hecho un motor y por qué. La mayoría de motores son pesados, pues tienen una gran cantidad de metal pesado, por lo general acero y cobre. El cobre en la mayoría de motores se halla en forma de bobinas de alambre llamados devanados. Conducen la corriente que crean los polos magnéticos. En la mayoría de los devanados, la resistencia se mantiene tan baja como sea posible porque la corriente que pasa a través de la resistencia produce calor y, como veremos, el calor es el principal destructor de los motores. Puesto que el acero conduce el flujo magnético mucho mejor que el aire y permite establecer fuerzas magnéticas más poderosas, usted encontrará gran cantidad de acero en un motor. Los motores se construyen para que prácticamente todo el flujo sea conducido por acero. Casi todo el armazón y la carcasa del motor forman parte del campo magnético del estator. El único sitio donde el flujo debe cruzar por el aire es el espacio entre el rotor y el estator.
Puesto que este espacio es un gran obstáculo, se conserva tan estrecho como sea posible. Otra razón por la que exista tanto acero en un motor es que el espacio de aire entre el estator y el rotor debe ser precisamente mantenido para que el rotor no frote sobre el estator. El armazón tiene que ser fuerte porque los devanados dentro de un motor están sujetos a fuerzas elevadas. Las fuerzas magnéticas en los devanados de ambos, el estator y el rotor, pueden de hecho forzarlos fuera de posición. Por eso los devanados son atados firmemente para prevenir cualquier movimiento que pudiera rozar a través del aislamiento. Los devanados del rotor también están sometidos a fuerzas centrífugas y usualmente son fijados para impedir que salgan volando de sus ranuras. Bien, hemos visto cómo está hecho un motor de modo que la corriente produzca campos magnéticos y cómo los campos magnéticos producen torsión y caballos de fuerza. Ahora veamos más de cerca las características generales de operación de motores y cómo se comportan bajo diferentes condiciones de carga y velocidad. Empezaremos con un motor que funciona sin carga. El eje está girando libremente a velocidad plena o máxima. Por lo general algo más rápido que la velocidad estampada en la placa del motor. Como pueden ver, incluso un motor descargado consume cierta corriente. La razón es que el motor debe vencer la fricción de los cojinetes y la resistencia del viento que producen el rotor y el ventilador. Ahora, la mayoría de motores irán más despacio cuando se les aplica una carga. Mientras mayor sea la carga, menor será la velocidad y mayores serán la corriente y la torsión. Esta relación básica entre carga, velocidad, corriente y torsión es importante recordarla, especialmente al investigar averías en motores. Lo veremos aplicado frecuentemente en próximas lecciones. A ver, hay una parte que me faltó explicarles, que con respecto a la temperatura. ¿Qué pasa si aumenta mucho la temperatura en el interior del motor? Cualquiera. ¿Cómo? ¿Qué pasa si aumenta mucho la temperatura en el interior del motor? Ya, se quema. Ya, ¿pero qué se quema? El barniz. El barniz que aísla los devanados. Exactamente. Exactamente. Porque ustedes van a apreciar que los motores están bastante abultados y las bobinas están un poco torcidas. Muchas veces está la fase y otras fases están juntas. Pero si se junta eso, se cortan. Si se cortan, no hay conducción. Si no hay conducción, se pierde toda la relación que existe dentro del motor. Pierde las propiedades, o sea, ya no deja de tener conductividad, por lo tanto pierde el campo magnético, no crea campo magnético. Eso es. Ya, ¿qué hora es? Terminamos la hora. Ya, mañana terminamos de ver el video y entonces si lo terminamos de ver mañana, el informe quedaría para el próximo miércoles.